¿verdad? Que hay cosas hermosas que suceden cuando el pueblo de Dios, el pueblo del Señor alaba a Dios, ¿verdad? Amén, cantemos juntos todos. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay un saludo más lindo, el saludo del cristiano. Hay un saludo más lindo, el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana por el gozo que tú pones en nuestro corazón y la disposición para poder cantarte alabanzas en gratitud, Señor, por todas las maravillas que tú haces delante de nosotros. Bendice a cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes y a aquellos que no han podido venir también, Señor. Obra en sus vidas con el Espíritu Santo, con tu poder y con tus propósitos, Señor. Ayúdanos a hacer esa casa espiritual que está en pie para tu gloria, Señor, y enséñanos cada día a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te agradecemos todo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y diciendo siempre amén y amén. Uno, ok. Permiso aquí. Listo. Bueno, muy buenos días a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Les damos a todos y cada uno la cordial bienvenida, ¿verdad? Como nos enseña la palabra de Dios. Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así también debemos de recibirnos. Si no recuerda la Escritura también en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. En esta mañana le damos la bienvenida a nuestra hermana Esperanza Viera, ¿verdad? Hermana Esperanza, bienvenida desde Ecuador, Dios le bendiga, nos gozamos en tenerla, ¿verdad? Y así todos y cada uno de ustedes bienvenidos, ¿verdad? Son de casa, les damos las gracias por disponer el corazón y el tiempo para estar aquí presente. Y también a los que nos ven en línea por el canal de YouTube, le rogamos a Dios siempre que este ministerio, todo lo que usted pueda ver en línea, le ayude a usted siempre en su crecimiento espiritual y en su desarrollo personal en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana siempre los anuncios, ¿verdad? Recordándoles en primer lugar acerca del evangelismo, orar, ¿verdad? Fervientemente por esas oportunidades que Dios nos pueda dar, ¿verdad? Si recordamos nosotros la iglesia en el libro de los Hechos, los hermanos cuando fueron amenazados, ¿verdad?
a Juan y Pedro para que dejaran de predicar, ¿verdad? Cuando regresaron y dieron el testimonio de la iglesia después de los azotes que recibieron, esto está en Hechos capítulo 3, 3 y 4, ellos pidieron al Señor, no pidieron venganza, encomendaron la causa a Dios y dijeron: Señor, mira ahora sus amenazas y concédenos a nosotros que con todo denuedo hablemos la palabra de Dios, prediquemos la palabra de Dios. Así que oremos a Dios por esas oportunidades, ¿verdad? A veces son nuestros seres más inmediatos, más queridos, nuestra familia, a quien tenemos solamente que hablarles, testificarles y pues rogar a Dios que sea el Espíritu Santo el que traiga esa convicción. Recuerde que no se trata de persuasión humana, porque la persuasión humana hoy es y mañana se acaba. Pero la convicción en Dios dura en el espíritu, ¿verdad? Dura en el corazón donde reside la voluntad, y es así como uno puede también seguir caminando en los caminos del Señor. De igual manera, recordarles acerca de la Iglesia Pregunta. En esta sección tratamos de abordar inquietudes de carácter doctrinal que surgen de todas nuestras interacciones. ¿Qué buscamos con esto? Que aquellas cosas que pudieran inquietarle a usted respecto a una música o alguna película o algún documental, cualquier cosa, alguna conversación con un amigo, y surge una inquietud de carácter doctrinal, usted la pueda traer y nosotros la podamos con toda certitud en la palabra de Dios, sin salirnos de ella, en la palabra de Dios, encontrar lo que la Escritura enseña al respecto, ¿verdad? Así que les rogamos a todos recordar la participación. Esto sucede cada tercer domingo del mes. Si no me equivoco, sería 1, 8, 15. El 15 de septiembre vamos a tener la próxima, estamos en agosto todavía, ¿verdad? Yo estoy volando muy rápido. El próximo domingo 17 tendríamos nosotros la Iglesia Pregunta, ¿verdad? Agosto 17. Así que por favor prepárese con sus preguntas. Para los que nos ven en línea, usted puede enviar esa pregunta al correo electrónico cristo.eterno.15@gmail.com y nosotros con mucho gusto pues la vamos a contestar. Solo le rogamos que nos provea de su nombre, la pregunta y de dónde nos está escribiendo, solamente para tener una idea hasta dónde está alcanzando el ministerio, ¿verdad? En estas cosas en línea es muy difícil saber hasta dónde está llegando, ¿verdad? Lo que nosotros tratamos de enseñar para la gloria de Dios. Así que le rogamos esa gracia a todos, ¿verdad? Y entendemos que los que estén aquí, cuando usted nos deja grabar su imagen, es implícitamente usted nos está dando permiso para que nosotros podamos publicar esa imagen en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Todo con el sentido educativo, ¿verdad?, que buscamos dentro de la palabra de Dios en la formación de los creyentes. De igual manera, recordarles acerca de los cultos de oración que ocurren todos los miércoles aquí a las 6 de la tarde, ¿verdad?, que puedan participar los que deseen con voluntad pronta, ¿verdad?, ser parte de esto, bienvenidos. Y también para todos los hermanos que hagan conocidas sus peticiones de oración, ¿verdad? Esto es importante, que nosotros podamos compartir esas peticiones de oración para que la iglesia toda permanezca en oración. En la palabra de Dios, Pablo nos enseña esto en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, donde simplemente dice estas palabras: orad sin cesar, orad sin cesar. Yo sé que muchos de ustedes por la disciplina cristiana tienen el hábito de levantarse muy temprano y orar tal vez a las 3, 4 de la mañana, lo cual no se lo voy a quitar, síguelo haciendo, ¿verdad? Pero la intención de Pablo es una comunión constante con el Señor. No es separar una hora, no es separar un tiempo, sino estar consciente de Dios todo el tiempo mediante la oración. A usted pensará, bueno, pero a la hora de manejar, lo más mundano que puede haber, ¿verdad?, manejar un carro y estar preocupado por el tráfico, por esto, por lo otro, pues ese es un muy buen momento, de acuerdo Pablo, para que separemos un tiempo y en oración traigamos a la memoria a los hermanos que están en mayor dificultad y oremos por ellos allí inmediatamente. No se trata nada de, ¿cómo le digo? No se trata nada de como una coreografía que usted tenga que hacer, ¿verdad? Cuando usted habla con sus amigos, ¿cómo habla? Espontáneamente, ¿verdad? Usted no busca poses para hablar con el amigo, ¿eh? Simplemente habla con su amigo. Y en esto, pues el Señor, nuestro Padre Celestial, quiere esa comunicación con nosotros. Y Cristo Jesús nos abrió el camino y nos enseñó eso. Podemos orar e interceder por cualquier persona,
¿verdad? En cualquier momento, así que así hagámoslo de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. A continuación, yo le voy a dar la oportunidad a mi hermano Rafael Luna, que nos trae la lectura bíblica y se encuentra en Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 8. Gálatas capítulo 6, versículos 1 hasta el versículo, 18, mi error. Hermano Rafael, Dios le bendiga, el tiempo es suyo. Por favor. Uno, dos, ahora sí. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros, los que estamos aquí y también los que nos ven en líneas, los que ven este ministerio, por alguna razón ven este ministerio. Y le pido que cada persona que vea este ministerio, que lo que encuentren en este ministerio, que sean cosas que en verdad les sea de refrigerios a su cuerpo. Bueno, hermano, antes de leer la palabra de Dios, yo quiero darle las gracias a Dios por un año más de vida que Él me permitió estar aquí hoy, aquí subido, aquí leyendo su palabra. Hoy yo cumplo 67 años y para mí esto ha sido bien grande, porque eso es porque el Señor lo estableció, el Señor quiso que yo cumpliera esos 67 años. Y estos 67 años que el Señor me ha dado, Él no me lo ha dado porque yo soy bueno, porque ninguno de nosotros hemos sido buenos. Esto no lo ha dado Él por la misericordia de Él. Y si Él a cada uno de nosotros nos da un año más de vida, es para que nosotros le agradezcamos con alegría, con amor, en la abundancia y en la miseria también. Porque hay que aumentar la miseria, aunque mucha gente dice, no, yo no tengo miseria. Claro que sí, que tú tienes miseria. Si tú no conoces a Cristo y no tienes a Cristo en tu corazón, tienes miseria. De nada te vale tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, para nada te sirve la riqueza. Porque Cristo es que llena todo lo vacío. Vamos a leer la palabra que se encuentra en Gálatas 6 y dice así: la palabra de Dios bendita y santificada, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: hermano, si alguno fueres sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también fueras tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su gloria, su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No engañéis a Dios, no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segares. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, puedes hacer bien, porque a su tiempo seremos, si no desmayados. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo se glorifica en la cruz de Jesús. Eso a mí me hace sentir bien la alabanza que vamos a cantar prontos. Una alabanza muy hermosa. Y dice así: mirad cuán grandes letras escribo de mis propias manos. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis,
a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún los mismos que se circuncidasen guardan la ley, pero quieren que nosotros os circuncidáis para glorificar en nuestras carnes. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me causes molestia, porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. Todos juntos. Hermanos, gracias de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre de las glorias, por esta hermosa escritura, Señor, que acabamos de leer, Padre de la gloria. Sabemos, Señor, que tú eres el único Dios, en que en cada uno de nosotros podemos depositar nuestra confianza en ti, Dios, porque tú eres el creador del universo, Señor, y todo el universo ha sido creado para ti, mi Dios, no para más nadie, sino para ti, Padre de la gloria. Te pido, mi Dios, por el poder de tu santa palabra que acabamos de leer aquí, que tu Santo Espíritu nos acompañe, Señor, hoy y siempre aquí en este momento, mi Dios. Que todo lo que hoy se diga y se haga aquí, mi Dios, que sea para gloria y honra tuya, Padre. Padre de la gloria, te pido ahora, mi Dios, por nuestro pastor, Padre de la gloria, que Él hable a través de ti, Señor. Que lo que tú hayas puesto en su corazón, mi Dios, que sean palabras, mi Dios, que nos llenen, Señor, de tu presencia, que cubran nuestros cuerpos, Padre, que podamos alimentarnos, Señor, de ese manantial que tú has puesto en el corazón de Él. Todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Y feliz cumpleaños. Bueno, a continuación le vamos a pedir a los niños que puedan pasar con su maestro de escuela dominical, ¿verdad? Y que el Señor levante usted una generación que resplandezca para la gloria del Señor, ¿verdad? Y a los que nos quedamos aquí, vamos ahora a seguir en el estudio de Hebreos capítulo 9 ahora. Mire, hermano, solo son 13 capítulos, así que vaya proponiendo ideas de los que en lo que encontremos que usted desea más estudiar, pues va a ser el siguiente libro. Vamos a orar a Dios y pedirle sabiduría y vamos a prepararnos en esa dirección. Pero el libro de Hebreos, pues ya hoy el capítulo 9 lo terminamos y solo nos quedan 4 capítulos más para concluir el libro de Hebreos. Hoy vamos a dedicar nuestra atención a la segunda mitad del capítulo 9, que va del versículo 15 al 28, y en este se nos habla dos verdades fundamentales que el hombre no puede perder de vista. Número 1, dice la palabra de Dios, 9:23, sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Qué significa la remisión? La remisión es el perdón de los pecados. Muchas veces nosotros hemos sido enseñados por la tradición de la religión que practicamos en que son las buenas obras las que nos permiten llegar al cielo, porque Dios se agrada de las buenas obras. Siempre se los he dicho, una verdad dicha a medias es una mentira completa. Porque si es cierto que Dios se agrada de las buenas obras, pero no es cierto que Dios ha puesto las buenas obras como requisito para llegar al cielo. Nunca lo dijo. Es más, cuando usted lee en la ley de Moisés, en Deuteronomio capítulo 32, claramente Dios define, estas son las maldiciones si tú no obedeces la ley de Moisés, y estas son las bendiciones si tú obedeces la ley de Moisés. Usted lee todas esas bendiciones y todas esas maldiciones, no hay ninguna que involucre
la vida eterna? No hay ninguna. Cuando decía en el pasado, en el Antiguo Testamento, el justo por la fe vivirá, ¿qué significa? Si yo cumplo la ley de Moisés, nadie va a venir a matarme. Si nadie nunca me descubre en adulterio, nadie me va a sacar fuera de la ciudad a matarme a pedrada, ¿verdad? Si nadie me descubre matando a mi vecino, me van a matar a mí, porque la ley de Moisés era ojo por ojo y diente por diente. El mal que yo le causara a mi prójimo tenía que ser causado a mí y eso traía retribución. El problema es que respecto de Dios, nuestras faltas, nosotros no podemos reponer nada a Dios. ¿Qué le podríamos dar nosotros a Dios? Nada. Ni cuando hacemos mal le quitamos nada a Dios, ni cuando hacemos bien le damos algo a Dios. No le damos nada. En la palabra de Dios hay un momento en la Escritura cuando Juan el Bautista les dice, no digan ahora en sus corazones, generación de Abraham somos. Porque yo les digo a ustedes que Dios puede levantar generación a Abraham aún de las piedras. Y si Dios puede levantar generación a Abraham aún de las piedras, significa que Dios en realidad no nos necesita. Ni nos necesita. En su gloria Él está completo. Pero hay algo en la misericordia de Él que quiso redimir a esta creación. Y en este caso redimir principalmente a la humanidad, a la cual Él formó a su imagen y semejanza. Cuando usted escucha, fue el día tercero y Dios creó a las aves del cielo, ¿cómo lo hizo? Dios habló y las aves fueron. Dios habló y todos los animales salvajes fueron. A veces nosotros, pienso yo, ¿verdad? Esta es mi opinión, puedo equivocarme, pero pienso yo que es como un resabio, es como lo que hay, el remanente de ese pensamiento que quedó en nosotros y admiramos a las criaturas. Uno dirá, qué imponente león, qué habilidad la del tigre, qué hermosura la del águila cuando vuela. Nuestros antepasados hicieron eso, pero lo hicieron al extremo. Nuestros antepasados en Mesoamérica crearon ídolos de esos animales y le llamaban dioses, lo cual para Dios es una ofensa. Dice la palabra de Dios que la corrupción del hombre comenzó cuando al negarse a dar gloria al Dios verdadero, dice, se volvieron a la creación para adorar. Trataron de quitar la gloria de Dios para ponerla en la creación que ha de morir. Y este es el error de la humanidad. Esto está en Romanos capítulo 1 para los que deseen profundizar. La palabra de Dios se nos dice entonces, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Recordaremos todos en nuestro subconsciente el amor, las palabras dulces de nuestras madres diciéndonos, hijo, sé bueno para que puedas ir al cielo. Lindas esas palabras, pero lamentablemente no son ciertas. No son ciertas porque la Escritura no dice eso. Es más, la Escritura dice, no hay quien haga lo bueno ni aún uno. Ni aún uno. Y la palabra de Dios también dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios y esa gloria es restituida solamente a través de ¿quién? A través de su Hijo Jesucristo. De su Hijo Jesucristo. La otra verdad que se nos enseña aquí también es que no podemos nosotros creer erróneamente porque lo dicte la cultura o lo dicte la filosofía del momento, la corriente del pensamiento filosófico del momento, pensar que la muerte es el fin. La palabra de Dios dice, Hebreos 9:26, pero es necesario que el hombre una vez muera, ¿y qué pasa? Después de esto vendrá el juicio, o sea que hay otro momento de conciencia para el hombre, separado de este momento o de esta vida. A veces me he reído con muchos teólogos islámicos con los que he podido a veces compartir. Y ellos dicen, la primera razón por la que nosotros no creemos que Jesucristo es Dios es que Dios no puede morir. Y mi primera afirmación para ellos fue esta. Entonces tu Dios es un Dios falso porque es un Dios impotente. Jesucristo lo dijo con estas palabras, aunque a veces son muy difíciles de entender. Jesucristo dijo, tengo poder, autoridad para poner mi vida
Y tengo poder, ¿para qué? Para volverla a tomar. Hermano, yo no puedo decir esas palabras porque yo ni siquiera sé el día en que me voy a morir. Y hay hombres que han tratado de hacer semejante blasfemia y les ha ido mal. El puertorriqueño que era líder de la secta de los salvos siempre salvos, ¿verdad? Que se tatuaban el 666 en la mano como casi una burla a la escritura. Cuando lo diagnosticaron con cáncer del páncreas en el 2013, él dijo, yo me voy a morir, pero el tercer día me voy a levantar. Tiene 12 años muerto y no se ha levantado. Y les aseguro que no se va a levantar con la iglesia, porque una persona que trató de extraviar a muchos de la fe verdadera en Jesús, lo único que le espera es el juicio del trono blanco, ¿verdad? Donde viene el castigo eterno de Dios. Nosotros tenemos que ver en esta perspectiva y entender, hermanos, esta vida, este plano de vida natural, para nosotros, cada uno de nosotros, va a acabar si Cristo no viene antes. La palabra de Dios dice, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 16, porque se tocará la trompeta, dice la final trompeta, y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, nosotros, dice Pablo, porque él tenía la esperanza de ser uno de ellos, no fue así. Nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Así estaremos en las nubes con el Señor para siempre. O sea, hay unos que van a ser traspuestos, ¿verdad? Traspuestos de este plano de vida a una vida glorificada, un cuerpo glorificado. Y nosotros, los que muramos en el Señor, si Cristo no viene antes del sepulcro, el Señor nos va a levantar, nos va a llamar como llamó Lázaro. Cada uno por su nombre, y cada uno se ha de levantar, y cada uno ha de ir al Señor en un cuerpo glorificado. No cree estas cosas de Hollywood. Hollywood ha implantado un terror en la gente porque ponen ahí como que los muertos se levantan, pero se levantan todos podridos, cayéndose en pedazos. Esa no es la resurrección de los muertos de la que habla la Biblia. La Biblia habla de cuerpos glorificados que ya no mueren, no se corrompen, no decaen, sino que son cuerpos glorificados. Jesús lo dijo claramente en Marcos capítulo 9, estos cuerpos van a venir a ser como lo de los ángeles que ya no mueren, ¿verdad? Y ciertamente también en palabras del Señor Jesucristo, Juan 5:39, en el día postrero resucitarán los unos a vida eterna y los otros a condenación eterna. Así que para todos hay resurrección, solamente que el destino eterno es diferente, ¿verdad? ¿Y cómo puedo yo saber a cuál de esos dos destinos puedo ir? Bueno, todo está en dependencia de mi sincero conocimiento respecto de Cristo Jesús. Yo creo que es el Hijo de Dios, que es el Salvador, que se entregó por mis pecados para que yo pueda tener la vida eterna. Soy salvo de acuerdo a la palabra de Dios. Yo decido rechazar y no creer en Jesús como el Salvador de mi vida. Bueno, la misma Biblia lo dice en hebreo y lo vamos a ver más adelante. Lo único que nos queda, es una horrenda expectación de muerte. ¿Por qué razón? Porque no hay esperanza sin Él. En la Escritura nosotros vamos a leer entonces, para la gloria de Dios, Hebreos capítulo 9, versículos 15 hasta el versículo 28. La palabra de Dios bendita y santificada por Él dice así: así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, y con agua, lana, escarlata e hisopo roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado.
Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todas tus misericordias que son nuevas cada mañana. Señor, gracias por la vida, por el aliento, por el permitirnos, Señor, llegar a este lugar que tú has reservado para nosotros, en este tiempo que tú has facilitado para nosotros. Gracias por tu palabra, la cual tú has guardado a través de todos los siglos de los ataques de sus enemigos, para que en ella hoy nos podamos alimentar, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, como está prometido en Juan 14, sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella, Señor, nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, nosotros entonces vamos a poder ver cómo de la explicación del sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec, ahora se nos habla no solamente de la parte del sacerdocio, sino ahora de la parte del sacrificio. En primer lugar se nos dijo que el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto. ¿Por qué razón? Porque Él fue sin pecado, lo dice Hebreos 4:15. Ahora, en esta porción nosotros vamos a ver que en primer lugar se nos está diciendo que hay una relación directa entre los pactos de Dios y el uso de la sangre. Usted me dirá, pastor, ¿y de dónde surge eso? ¿De dónde surge esa demanda de Dios de que haya sangre como mediación para la limpieza del pecado? Déjenme hacerle la referencia solamente, y para esto nos tenemos que regresar ¿a dónde? Al jardín del Edén, donde comenzó todo. Cuando Eva, ¿verdad?, seducida por el pecado, oye a la serpiente decir, no es que van a morir cuando coman del fruto, sino que cuando coman del fruto van a ser igual a Dios en el conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué hizo Eva? Comió, y no solo comió, sino que lo dio a su marido, y su marido también comió del fruto. Dice que la palabra de Dios que inmediatamente se dieron cuenta de que estaban como desnudos. Y su primera reacción fue esconderse. Esconderse. Es la palabra de Dios que tomaron hojas de higuera grandes y con ellas se hicieron delantales para cubrir su cuerpo, porque habían pasado de la inocencia en la que no entendían que estaban desnudos, a la conciencia ahora de saberse desnudo, de conocer la vergüenza y con la vergüenza conocer también el pecado. Así que cuando en la tarde, cuando el Señor habló con ellos, les dijo, Adán, ¿dónde estás? Y dice, estoy aquí. Me escondí porque me vi desnudo y tenía vergüenza de que me viera. Inmediatamente Dios sabe lo que han hecho y le dice, ¿quién te dijo que estaba desnudo? Comiste del árbol que te dije que no comiera. Y bueno, y comienza ahí una serie de cosas. Génesis 3:15 dice que hay un castigo para la serpiente que se iba a arrastrar por toda la eternidad, ¿verdad? Y que a su descendencia, pues, la descendencia de la serpiente iba a herir en el calcañar,
El calcañar es esta área del pie. Usted ve cuando los hombres andan en la montaña, los muerde la serpiente principalmente en esa área. No solo ahí, pero principalmente. Y cuando muerde ahí, ¿qué pasa? El hombre cae. Es una figura de cómo el enemigo hace tropezar al hombre todo el tiempo. ¿Verdad? A la mujer le dijo que iba a tener los hijos con dolor. Los partos ya no iban a ser como eran antes, según la Biblia, ¿verdad? Sin dolor, sino que ahora iba a haber dolor, intervenir dolor en el parto. Y al hombre le dijo estas palabras simplemente: comerás el pan con el sudor de tu frente, eso significa trabajar por él, y polvo eres y al polvo volverá. Dice la palabra de Dios que inmediatamente Dios tomó piel de ovejas y lo vistió. ¿Cómo puede usted tomar la piel del animal? Matándolo. Quiere decir que en ese momento Dios sustituyó las ropas que ellos se hicieron de hojas de higuera por pieles de animales, y esto denota que en primer lugar, para cubrir la vergüenza y el pecado de esta primera falta, fue necesario la muerte de estos animales. Y eso es figura de lo que iba a suceder hace 2000 años, cuando el justo se entregó por los injustos para llevarnos a Dios. Me dio la sangre del sacrificio para cubrir el pecado, para poder limpiarnos de esa maldad. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ahora lo magistral que va a hacer el autor de Hebreos es que, recuerde que la primera audiencia de la carta a los Hebreos es el pueblo judío, no la iglesia, pero el pueblo judío. Pero lo magistral es cómo va a conectar todo lo que se hacía en los rituales de la ley de Moisés, conectarlo con Jesús, el cual es el centro, la esencia del Nuevo Testamento de la iglesia. Dice aquí: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿De quién está hablando? De Jesús, mediador de un nuevo pacto. Cuando tomamos la cena del Señor, recordamos las palabras de Jesús la noche que fue entregado. Tomó el vino, después de haber cenado, y dando gracias dijo: tomad, bebed, esto es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Se derrama. Dice aquí: así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, o sea, es necesario que interviniera ¿qué cosa? Muerte. O sea, no se trataba solo de hacerse una heridita, dejar un poquito de sangre y ya, y eso, no, es muerte del cuerpo. La sangre derramada del Señor. Es más, por eso usted ve en el mismo relato de la crucifixión, cómo el guarda toma una lanza, ¿verdad? Y con ella traspasa. Imagina, si traspasó desde el lado derecho y alcanzó el corazón, la punta de esa lanza por lo menos tenía 3 pies de largo. Por lo menos, si no más. Y traspasó, y dice que cuando movió, cayó un líquido como amarillento. Y hoy la medicina dice que en las válvulas del corazón, dos de ellas, hay suero. El suero es líquido, pero es amarillento. El suero lo que hace es mezclarse con la sangre coagulada, hacerla líquida y bombearla para todo el cuerpo. Entonces entendemos que hubo muerte y se derramó toda la sangre. Él dice así: para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones. ¿Qué es remisión? Perdón del pecado. ¿Y las transgresiones qué son? Todo lo que transgredió el mandamiento de Dios, la ley de Dios. Desde el principio, la orden fue: no coman, coman de todo lo que hay en el jardín, pero de ese no coman. ¿Para qué le dijo eso? Sea el primero que va. Y hoy nos pasa todo eso, desde que somos jovencitos. A veces mejor dice, no sé qué hacer, porque si le digo que no haga eso, es lo primero que va a hacer. Hay algo en nuestra naturaleza que se opone a Dios. Nosotros cuando predicamos a la gente le decimos, honestamente, no rechace a Cristo. Venga al Señor, es un ofrecimiento gratuito. Reconozca la gracia, reconozca el sacrificio, honre al Señor. Y no lo desobedezca. ¿Y qué va a hacer la gente? Lo primero que hace, se aparta del Señor.
hay algo en nosotros, hay nuestra humanidad, esa inclinación a la desobediencia, porque no nos gusta que nos pongan las reglas, nos gusta hacer las reglas nosotros. Dice aquí, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Cuál es el primer pacto que está mencionando aquí? La ley de Moisés, el primer pacto, correctamente. Bajo el primer pacto de la ley de Moisés dice la palabra de Dios que ya habían ¿cuántas? ¿Habían qué cosas? Transgresiones. O sea, fíjese que hasta en esto, hermano, así que, mire mi amado hermano, yo puedo leer esta Biblia y pensar todo lo contrario de lo que la Biblia dice y estar engañado en mi mente. ¿Por qué razón? Porque no quiero escuchar lo que la palabra de Dios dice. Hay gente hoy que, y se les dice, no vayan a Moisés. Moisés no es para la iglesia. Moisés fue al pueblo de Israel y el pueblo de Israel no pudo obedecer la ley. Por esto apareció Cristo. La ley no es continuidad del, ¿cómo es? La gracia no es continuidad de la ley. Y la gente desobedece. Pero se está diciendo aquí que habían transgresiones bajo el primer pacto. Ahí lo está diciendo, no lo digo yo. Dice que tuvo que intervenir, dice, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Fallaron a la ley. Fallaron a la ley. Usted tiene curiosidad, yo lo leía antes, ¿verdad? No lo he vuelto a poner, pero Hechos 13:39 para los que anotan. Siempre es bueno anotar y luego releer y ver qué dice. Dice el 39, dice esta palabra. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Así lo dice. ¿Y sabe quién está predicando? Pedrito. Pedrito le está predicando al pueblo de Israel. El apóstol Pedro, judío de judío. Orgulloso de su nación, orgulloso de su herencia, orgulloso de su cultura, pero él predica y les dice que por la ley de Moisés ninguno, hermano, y esas palabras son fuertes, cuando dice ninguno significa ninguno, ninguno pudo ser justificado por la ley de Moisés, pero que por la fe todos son justificados ¿en quién? En Cristo Jesús. Hechos 13:39 para los que anotan. Entonces dice aquí, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, ¿quiénes son los llamados? Todos los que creen. Ahorita podemos ver a alguien, hermano, y da tristeza, pero verlo consumido en drogas, destruido por vicios y todo. Un día llega la palabra de Dios, esa persona se levanta y su vida es transformada para siempre. Significa que él también era ¿qué? Llamado. Esto es que mientras estamos vivos, mientras hay aliento en nuestro ser, llegue el momento en el que nosotros lleguemos a la convicción de Cristo Jesús. Quisiera que hubiera sabiduría en todo. Yo no soy el mejor ejemplo de sabiduría. Por mucho tiempo rechacé al Señor. Y esos 3 años me pesan. Y que de los que puedo contar 3 años. Tal vez desde antes, mi rebeldía. Pero hoy entiendo. Y hoy puedo saber qué importante fue para mí esa decisión en cuanto a la eternidad. Dice aquí, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cuando se nos dice una herencia eterna, ¿se está refiriendo a este plano de vida? No, en primer lugar, las promesas que Cristo te da a ti y a mí tienen que ver con la eternidad. Trascienden este plano de existencia que es natural, que es limitado, y van hacia la eternidad. Dice así, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es el testamento? Es el pacto. Lo fue en la ley de Moisés y lo es ahora en la gracia. Por eso, claramente y sabiamente, Dios permitió la sabiduría de los hombres para separar, y entendemos que hay un Viejo Testamento y hay un Nuevo Testamento.
Y ese Nuevo Testamento es por Cristo. Tuvo que intervenir la muerte. Dice así, porque el testamento con la muerte se confirma. Con la muerte se confirma. Por eso usted debe de entender, en todo el contexto de la parábola del hijo pródigo, que en primer lugar, cuando el hijo pródigo se acerca al padre y le dice, dame todo lo que me toca de la herencia, y se lo fue a malgastar, significa que en el corazón del hijo en ese momento, por la inclinación al pecado, por la inclinación a toda la maldad, su deseo era ¿qué cosa? Que su padre estuviera muerto. Nadie te pide herencia cuando estás vivo, ¿verdad? O sea, hasta en eso era un mal hijo. Y esto, honestamente, si somos honestos, nos ha definido a todos nosotros, especialmente en nuestra etapa de ateísmo. Porque el no creer en Dios, ¿qué significaba? No queríamos que existiera. Esa es la rebeldía del corazón en los hombres. Cuando decimos Dios no existe, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? No quisiéramos que existiera, ¿sí o no? Seamos honestos. Hoy no lo hacemos. Hoy hemos venido a un plano de conocimiento por la gracia del Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, por el estudio de la palabra de Dios. Hoy no diríamos eso. Pero cuando no lo conocíamos, decir hoy un ateo que diga Dios no existe, ¿qué es lo que quiere decir? No, lo quiere eliminar de su realidad. Es como desear que esté muerto. Decir hoy que Jesucristo no es el Hijo de Dios, imagínense, nos lleva a pensar de esa persona, no quisiera tener la incomodidad de que Cristo existiera, quisiera borrarlo de la creación. Y uno solo va y la primera complicación que yo tuve cuando me trataron de decir esto, es que Jesucristo no era ni Dios ni Hijo de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Y quién es ese Hijo unigénito? Jesús. Dice, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo voy a decir que Jesús no es Hijo de Dios, pero la Biblia dice que Dios entregó a su Hijo. ¿Dónde está el problema? En mí. No está en la palabra. La palabra de Dios dice que Dios tiene un hijo. Y no lo dice, óigame bien, no lo dice solo en el Nuevo, lo dice en el Antiguo Testamento también, para su asombro. Lo dice. Sin embargo, hay esa lucha constante de decir, Jesucristo no es Dios, Jesucristo no es el Hijo de Dios, lo cual me lleva simplemente a querer simplificarlo y si es posible eliminarlo, porque es una inconveniencia. Aquí dice que para que se pueda cumplir el testamento, es necesario que intervenga ¿qué? La muerte del testador. Por lo tanto, esto valida el hecho de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Lamentaba yo mucho, ¿verdad? Y siempre oré y rogué a Dios que hasta el final de sus días Dios le diera sabiduría, pero recuerdo cuando el Papa Francisco visitó aquí Estados Unidos, en una iglesia en Pensilvania, él dijo que la cruz era el peor fracaso de Dios. No, hermano, la cruz es la mayor victoria de Dios, porque fue ahí donde fue vencida la muerte y fue vencido el pecado. Pero había un precio que pagar, y ese precio era la sangre de su Hijo. La sangre del justo por los injustos para llevarnos a Dios. Dice aquí, porque el testamento con la muerte se confirma. O sea, en esa noche antes de que fuera entregado, Él les dice, beban de esta copa. Esta copa es la sangre del nuevo pacto que por ustedes se derrama. Los hizo partícipe. Y luego, ¿qué pasó? Fue entregado, murió crucificado y al tercer día resucitó entre los muertos. Dice aquí, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, ¿verdad? Y alguien podría cuestionar, bueno, pero Jesús resucitó entre los muertos. Sí, pero murió. Y en la muerte
le dio validez al testamento. O sea, que tenía que pasar por la muerte. Entienda esto, hermano. Hoy quisiera, y vamos a llegar ahí más adelante, que pudiéramos entender, la muerte, hermano, en realidad no es dejar de existir, es solamente cambiar del plano natural, físico, a un plano espiritual. Lo que pasa es que el diseño del mundo actual hoy está hecho para que no pensemos en las cosas espirituales. ¿Cuál es la preocupación de todos los días? Tengo para la renta, tengo para el carro, tengo para la universidad, quiero comprarme ropa, quiero comprarme el teléfono, ¿qué hay en el internet? ¿Qué? Y vivimos afanados en el día a día, de manera que no apartamos ningún tiempo para tener conciencia de que hay algo en nosotros que anhela tener una conexión con Dios. Hay una área de nuestra vida, la espiritual, que desea comunión con Dios porque fuimos diseñados para eso. Este mundo como que cauteriza eso y nos desconecta. Y comenzamos a ver a los que piensan y hablan espiritualmente como que están locos. La palabra de Dios lo dice. Para este mundo el evangelio es locura. El evangelio es locura. Y vas entonces y quiero seguir este deportista porque es la sensación del momento. En 20 años está retirado. Ya no es la sensación del momento, hay otra sensación del momento. Pero quiero seguir este artista, este cantante, porque se está vendiendo mucho y la gente oye sus canciones y en 20 años, ¿cómo es que se llamaba? Corremos al iPhone, ¿verdad? El iPhone 7 y salió el 8, el iPhone 8 y salió el 9, el 10 y el 11, van por el 17 creo, el 18, no sé por qué número van. Porque usted lo compra en los 9 meses ya no vale nada. Y la computadora lo mismo, y el carro lo mismo. Oh, ese carro, mira, es del 2023. Oh, pero ya salió el del 2025 y están por sacar el del 2026. Una carrera y un afán. Mi amado hermano, reflexionémoslo, porque es la verdad. Dice aquí, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Con su muerte Cristo validó la promesa de que en su sangre todos nosotros íbamos a tener, ¿qué cosa? Redención y perdón de pecados. Ahora bien, dice aquí, ¿de dónde dice? De esto se deriva, de que necesitaba intervenir muerte, de dónde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Piense esto, porque nunca se nos dice que, y lo podemos leer en Levítico, que cuando Moisés dedicó los instrumentos del templo, ¿qué fue lo que hizo? Lo dice aquí. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, ¿qué hizo después? Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos y con agua y lana escarlata. ¿Qué es una lana escarlata? Es lana roja. La escarlata es el color, la lana es el pelo de la oveja, la lana. Pues. Dice que hizo hisopo. ¿Sabe qué es un hisopo, verdad? Usted pone una pieza de madera, le amarra la lana, la moja en la sangre y comienza. No sé si usted tiene esa experiencia. En Nicaragua nosotros culturalmente usamos siempre el hisopo para pintar afuera las casas. Con cal, no sé si ustedes pintan en su pueblo, en sus ciudades, con cal. Nosotros pintábamos con cal y para eso necesitaba un hisopo y uno iba golpeando ahí, golpeaba. Cuando iba poniéndolo se miraba feo, pero cuando secaba, aquello blanquito, tan bonito, ¿verdad? Con la cal. Memorias que uno tiene, ¿verdad? Ya pasó. Pero dice aquí, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos con agua, la mezcló con agua, y lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, roció el libro con sangre. ¿Y qué más hizo? Y también roció ¿a quién? A todo el pueblo, lo roció con sangre. ¿Y qué dice aquí? Diciendo, mientras hacía esto Moisés, ¿qué le dijo al pueblo? Esta es la sangre del pacto que Dios, no Moisés, pero que Dios os ha mandado. ¿Quién mandó ese pacto? Dios. Para los que anotan, ¿verdad? Esto está aquí.
9:15, déjeme buscarlo. Versículo 19, perdón. Versículo 19. Eso está en Éxodo capítulo 24, versículo 6 al 8. Dice, la sangre del pacto que Dios os manda, Dios os ha mandado. ¿Y qué más dice? Y además de esto, ¿qué hizo? Roció también con la sangre el tabernáculo todo el tabernáculo alrededor lo roció con sangre. Y todos los vasos del ministerio, los que dedicó a Dios Moisés, los roció ¿con qué? Con sangre. Ahora usted entiende que cuando vemos el relato en el profeta Daniel, cuando Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, que lo sustituyó, que lo precedió como rey de Babilonia, dice que tomó los vasos que había traído Nabucodonosor su padre de la conquista de Israel en el año 586, cuando destruyeron el tabernáculo que construyó Moisés, y los usó, dice, para beber él y sus concubinas. Se emborracharon. Y esa noche, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios. En la pared del palacio apareció la palabra Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significa pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Fue hallado falto de sabiduría, fue hallado falto de integridad y, lo más peligroso, fue hallado falto del temor a Dios. Y por esto dice la palabra, la misma noche Belsasar fue muerto. El rey de Babilonia murió por usar los vasos que eran consagrados a Dios para emborracharse con sus mujeres y sus concubinas. ¿Por qué razón? Porque hay algo dentro de eso que él no entendía que Dios había hecho, y era consagrarlos ¿cómo? Con sangre. Con sangre. Mi amado hermano, en esto hay algo que Dios ha puesto, porque no es cualquier sangre, es la sangre que Dios determinó y es la forma que Dios determinó para que hubiera justificación y perdón para el pecado. Entonces vamos a ver que interviene siempre sangre para el pecado. Lo fue en la ley de Moisés y luego lo fue con el Señor Jesucristo en el nuevo pacto. Jesucristo les dice en la cena del Señor, después de haber cenado, tomó la copa, la alzó y dando gracias dijo, tomad, bebed, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ese es el nuevo pacto en la sangre del Señor. Punto número 2, vamos a ver también que se nos habla acerca de sin sangre no hay remisión. Ahora vemos la necesidad de esa mediación, de esa sangre, pero no es cualquier sangre, hermano. Porque si yo tomara mi sangre para hacer un ritual de justificación o de purificación, o lo que usted quiera, ¿no fui yo en primer lugar el que pecó? No fui yo el que en primer lugar pecó. ¿Cómo me voy a limpiar yo mismo? No se puede. El primer requisito sería no haber cometido nunca pecado, y de eso la palabra de Dios solo testifica de Jesucristo. Dicen en Hebreos 4:15, Jesucristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, lo dice claramente. Entonces vamos a ver, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Casi todo es purificado con sangre. ¿Por qué dice casi todo es purificado y no dice todo es purificado con sangre? ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, el lavado ritualístico que tenía que hacer el sacerdote para limpieza era con agua, no era con sangre. Él no se bañaba con sangre. Él se lavaba las manos. De ahí que ellos tomaron en su mente la excusa de decir que es que uno estaba limpio cuando se lavaba. Exteriormente puede estar limpio, pero interiormente lo único que te limpia es la sangre. Y es la sangre que Dios acepta como justificación. Dice aquí, y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre. Hermano, entiende esta palabra, porque no es sangre en un vasito para guardarla ahí. No, eso no es
derramarla. ¿Y por qué hay que derramarla? ¿Por qué hay que derramarla? Porque denota, como al principio, el hecho de que nosotros, teniendo las bendiciones de Dios, ¿cómo? Las utilizamos en contra de su voluntad. Desperdiciamos lo que Él nos dio. Algunos de ustedes dirán, no, yo soy bien exitoso, tengo esto, tengo aquello, tengo aquello. Yo nunca he desperdiciado mi vida. Hermano, revise. Todos lo hemos hecho en algún momento. Solo el hecho de decir, Señor, no tengo tiempo para oírte, estamos desperdiciando la vida. Es cuando más deberíamos de oírlo. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué es lo que tú quieres hablar a mi vida hoy? ¿Por qué es tan importante para ti hablar algo, decirme algo a mí? Sí hemos desperdiciado algo de nuestro tiempo. Entonces, de igual manera, la sangre representa eso, es como el desperdiciar, el botar. La sangre no fue hecha para eso. Dice la palabra de Dios en Génesis 9, que la vida del ser está ¿dónde? En la sangre. De allí que lo han pervertido y tergiversado. Los testigos de Jehová dicen no se aceptan transfusiones. Dicen que si yo recibo sangre de un pecador, los pecados de ese pecador se me pasan a mí. Hermano, ¿quién puede burlarse de Dios? ¿O acaso Dios no sabe quién fue el que cometió el pecado y quién no lo cometió? Si Dios no supiera eso, Dios no puede juzgarnos. Pero porque lo sabe, es precisamente quien nos va a juzgar. Les he contado a mi mamá, ¿verdad? Cuando mi mamá tomó la decisión de bautizarse, ¿verdad? En una iglesia evangélica, se iban a bautizar otros 9 hermanos. Y a mi mamá fue la última que bautizaron. Entonces, al meterse a la pila y bautizarse, cuando salió, Ruth, ¿qué hiciste? Todos los pecados de esa gente que estaba ahí se te pegaron. Y mi mamá no podía dormir, afligida, llorando. Y yo le decía, ¿por qué estás llorando, mamá? Es que me dijeron que los pecados de toda la gente que fue delante de mí se me pegaron. Le digo, mamá, ¿y acaso Dios no es omnisciente? ¿O alguien puede engañar a Dios, puede burlarse de Dios? ¿Acaso no sabe Dios quién fue el que cometió el pecado y quién el que no? Y sobre todo, madre, recordad, porque le cité este pasaje, sin derramamiento de sangre no hay remisión. El bautismo por agua no te quita el pecado. La remisión del pecado es por sangre, de acuerdo a la palabra de Dios. Y la sangre que Dios dispuso es la del perdón. ¿Cuál es? La de su Hijo Jesucristo. No hay otra. No hay otra. No trate de buscarle, hermano. No trate de buscar becerros limpios, ¿verdad? Perfecto. No, ya el sacrificio fue ofrecido hace 2000 años. Entonces dice aquí, casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuando yo entendí esto, mi vida se transformó. Porque entendí, ahora yo sé que mi salvación es Cristo derramando su sangre en la cruz del Calvario. Lo que yo haga para Dios es ofrenda de alabanza, es mostrarle gratitud, es servirle con ánimo dispuesto, deseando que todos escuchen la verdad del Evangelio, pero no tiene que ver nada con mi salvación. Mi salvación fue por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice aquí, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Por qué dice que son figuras de las cosas celestiales? Les decía, la menorá de 7 brazos, la mesa de la proposición, el lugar santo, el lugar santísimo, son copias que Dios le dio a Moisés cómo hacerlas de lo que estaba ¿dónde? En el cielo. Lo dice Hebreos capítulo 8 y capítulo 7 también. Entonces, estas, al ser hechas en la tierra, ¿qué pasaba? No tienen la pureza de lo que es hecho en los cielos. Por lo tanto, necesitaban ¿qué cosa? Sangre, para poder ser purificadas. Una vez que se hicieron, ¿cómo se hacen las copas? ¿O cómo las hacían? No creo que existían los moldes que existen hoy. Tenían que darle con el mazo.
Y usted sabe que eso era prohibido, de acuerdo a la ley de Moisés, en el tabernáculo o en el templo. Usted no podía golpear con martillo en el templo. Porque cuando usted golpeaba con martillo en el templo, ¿qué estaba haciendo? Trabajo en el día de reposo, y Dios aborrecía eso. Dice aquí, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, ¿cómo? Con sangre. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Quiere decir, en el cielo hay un solo sacrificio que vale. ¿Cuál es? Cristo. Pero en la tierra, según la ley de Moisés, el sacrificio de todos los corderos, los machos cabrillos, porque la sangre que usó Moisés no fue la sangre de Cristo, fue sangre de cordero, ¿verdad? Y de carnero, y de machos cabrillos. Dice aquí, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano. Es decir, Cristo no entró en el tabernáculo terrestre. ¿Entró en cuál? En el celestial. Dice, Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Sino, ¿dónde entró Cristo? En el cielo mismo. Y hay un dilema de nuevo para los que dicen que Cristo no es Dios. ¿Puede un hombre entrar en el cielo? Si Dios no se lo permite, no puede. Y de nuevo pensar que Él solamente hombre y no es Dios, pero está sentado a la diestra del Padre, hermano, necesitamos sabiduría de Dios. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, ¿para qué? Para presentarse ahora por nosotros, ¿ante quién? Ante Dios el Padre. Se presenta ante Dios el Padre, ¿por quién? Por nosotros. Y cuando dice nosotros, ¿se refiere a toda la creación? No. ¿Se refiere a toda la humanidad? No. ¿Se refiere a quién? A los que creen en Él. Cristo no se presenta delante de Dios por los que no creen en Él. Los que no creen en Él, no creen en Él. Él se presenta a sí mismo delante del Padre, ¿por quién? Por los que creen, que por los que hemos creído, por los que creerán hasta que Él venga. Por ellos sí se presenta, pero no por todo. Tenga siempre esa distinción. Entonces, mire cómo se llama el subtítulo. Entienda que los subtítulos fueron puestos mucho después. La escritura en primer lugar fue solamente escrita así, y para facilitar el estudio, cuando la Biblia fue compilada, se introdujeron los subtítulos. ¿Pero qué dice ese subtítulo? El sacrificio de Cristo, ¿qué hace? Quita el pecado. Mi amado hermano, yo quiero que Dios borre el pecado de mí, que no lo vea. ¿Qué tengo que hacer? Creer en Jesús. Usted quiere perdón por sus pecados, un perdón eterno, un perdón permanente que no cambia, que no es como el ánimo de los hombres, que hoy está muy bien y mañana está muy mal. Quiere un perdón inmutable así, usted tiene que creer en Jesús. Es la única manera. Es la única manera. Y espero que todos reflexionen en esto para que lo puedan atesorar. Entonces dice, sin sangre no hay remisión. Primera verdad en mi mente, cuando alguien venga y me diga, mira, Gustavo, tienes que trabajar para tu salvación. ¿Ah? El Señor te reprenda, ¿verdad? Satanás, apártate de mí. Porque no es por obra de hombre. No somos los hombres haciendo una escalera para llegar a Dios. Es Dios haciéndose hombre, viniendo a la tierra, dice la palabra de Dios en Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios. Dice más adelante el capítulo 1 del apóstol Juan, el evangelio de Juan dice así, a los suyos vino, mas los suyos, los judíos, no le recibieron. Hasta el día de hoy los judíos dicen que Jesucristo no es el Mesías. Y lo hacen errando en muchas cosas. Es más, lo hacen errando en el conocimiento de la palabra de Dios. La primera cosa que dicen, el Mesías no muere. ¿Quién les enseñó eso?
la tradición de sus ancianos. Uno comenzó a decir que el Mesías no muere, porque ellos saben que es un ser divino, y por lo tanto, al no morir, se transmitió ese conocimiento, y siguieron ese conocimiento tradicionalmente, pero no es lo que dice la Escritura. El profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25, dice así: y después de no muchos días se dará muerte al Mesías, mas no por sí. Daniel les estaba anunciando 700 años antes que iban a dar muerte al Mesías y nadie se acordó. ¿Por qué no se acordaron? Porque la Escritura estaba linda, estirada ahí enfrente de la mesa en el tabernáculo, pero no estaba aquí ni estaba aquí. Por eso abrazaron el error y se apartaron de la verdad. Pero Cristo cumple todo lo que el Antiguo Testamento dice del Mesías. Entonces vamos a ver que sin sangre no hay remisión. Tu salvación, mi salvación, la salvación de todos pasa por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario hace 2000 años. Sin esa sangre de la cual la Biblia dice que es sin pecado, no hay remisión, no hay perdón de pecado. Alguien me hacía la pregunta: pastor, yo no entiendo cómo es ese evangelio que usted predica. Usted habla de que el que es más pecador y depravado y todo, un día se arrepiente y puede ir al cielo, y aquella persona que solo pasa haciéndole bien al prójimo, pero no cree en Jesús, va al infierno. Exactamente lo que dice la Biblia. Es exactamente lo que dice la Biblia. Porque yo podría dar millones de dólares a los niños hambrientos de África, pero en mi corazón pensar que Jesucristo no es Dios y que su sacrificio no sirve para nada. ¿Qué cree que es mejor para Dios? ¿Dar millones de dólares a los niños en África o honrar a su hijo? Pues la Biblia claramente lo dice: el que no honra al hijo, no honra al Padre que lo envió. La Biblia lo dice. Mi amado hermano, la cosa más complicada de la Biblia, de la palabra de Dios, no son los ángeles, ni los milagros. No es ni siquiera la transfiguración o para nosotros el recibir cuerpo glorificado. Lo más difícil, sinceramente, en la conciencia del hombre es admitir quién es Cristo Jesús para nosotros y lo que Él hizo con su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero una vez que nosotros admitimos lo que ese sacrificio es, podemos tener descanso en nuestra alma, paz para con Dios, porque sabemos, no somos perfectos, pero creemos en un Dios perfecto que se sacrificó por nosotros. No somos santos, pero creemos en un Dios que es santo, 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 el cual con su sacrificio nos santifica. Y no somos justos, no somos justos, pero tenemos un Dios que con su justicia puede justificarnos para que accedamos a la vida eterna. Punto número 3 y último: además de que sin sangre no hay remisión de pecado, hermano, la muerte no es el fin. Dice aquí, y no para ofrecerse muchas veces. Él entró al lugar santo en el tabernáculo celestial, en el cielo mismo, para presentarse delante de Dios por todos nosotros. Pero ¿qué dice? No para ofrecerse muchas veces, sino una sola vez, el justo por lo injusto que somos nosotros, para llevarnos a Dios. Y dice aquí, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Les decía el domingo pasado que en la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, en septiembre, el sumo sacerdote tenía la costumbre de entrar con sangre del sacrificio. Tenía que ser un animal perfecto, sin defecto, ¿verdad? De 1 año a 2, lo más, no mayor de 2 años. Y esa sangre entraba el sacerdote y la rociaba, ¿dónde? En el propiciatorio, encima del arca del pacto. Y al salir, salía con bendición y promesas para el pueblo de Israel, pero esas promesas eran ¿para cuánto tiempo? 1 año. O sea, el pueblo estaba justificado, pero por 1 año. ¿Qué significaba? Tenían que regresar el año siguiente.
¿Por qué razón? Porque esa sangre delante de Dios no era perfecta. No lo era. La sangre perfecta es la de su Hijo. Dice así, y no para ofrecer. Cristo entró al cielo, dice, para presentarse delante de Dios por todos nosotros, dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, ¿con qué? Con sangre ajena, la de los animales. Sino que ahora Cristo entró delante de Dios, ¿con qué? Con su propia sangre. Y dice así, de otra manera, si esto fuera necesario, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Hubo el diluvio, entonces hay que sacrificarse por todos los del diluvio. Israel no obedeció la ley, entonces hay que ofrecerse ahora por la ley. Y ahora la iglesia, entonces hay que ofrecerse por la iglesia. No, dice que lo hizo una sola vez, ¿verdad? Dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó esto que no, hermano, que les quede en la mente grabado. Se presentó como una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ahora veo la eficacia. Cristo se presenta a sí mismo con su propia sangre, ¿para qué? Para quitar el pecado. Entonces este es el que me conviene a mí. Si Él quita el pecado, y no lo tiene que hacer todos los años, sino que lo hace una vez y para siempre, este es el que yo creo. Porque es el que yo necesito. ¿Y por qué necesito que sea una vez y para siempre? Aquí vamos a entrar todos y a algunos no les va a gustar, pero lo tengo que decir. Porque tarde o temprano, lo querramos o no, lo admitamos o no, le vamos a fallar a Dios. Le vamos a fallar a Dios. Le fallamos. A veces en nuestra mente, no, yo nunca le fallo, ahí es el primer momento en que ya le fallamos. Es como el que dice, yo no miento. Es la primera, ahí está la primera mentira. Ninguno de nosotros dice, yo no miento, se queda callado mejor. Porque así es. Sabemos que tarde o temprano hay algo en nuestra vida, hay algo en nuestro proceder, hay algo en nuestra voluntad que está en el corazón, hay algo en nuestro razonamiento que está en nuestra mente que a veces batalla contra Dios. Batallamos. Ay, Señor, yo estoy entendiendo y tu voluntad dice así, pero que tal vez hay un camino más fácil. No lo hay. Él es sabio y yo no. Si Él dijo que de este modo, lo que tengo que hacer es aceptarlo. Pero luchamos contra Él, batallamos contra Él y no debe de ser así. Dice así, y de la manera que está establecido para los hombres. Oigan lo que está, cuando dice está establecido, ¿qué significa? Así es, no se puede cambiar. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Está establecido, ya es una regla de Dios, es una norma. Usted mire, usted llega ahorita a la universidad en Harvard y le dice, yo quiero un doctorado en filosofía. ¿Y cuál es tu primer postulado? 100% de los que nacen mueren. Y le dan su doctorado ahí en filosofía. Por supuesto que todos mueren, es una evidencia que podemos ver. No es ni siquiera que hay que comprobarlo, solo usted hay que visitar el cementerio y ver, ¿quién está viviendo 200, 300 años? Nadie. Todo el que nace muere, es una verdad absoluta. Allá por 1985, cuando yo tenía 10 años, mi papá falleció de cirrosis hepática. Ahora, eso todos ustedes saben qué es, pues. Le bebía mucho, nunca admitió que tenía un problema con el alcohol, no lo quiso admitir hasta que se murió, tampoco lo admitió muerto, ¿verdad? O sea, nunca lo admitió. Y él tenía 10 años. Y de todas esas imágenes que yo recuerdo a los 10 años cuando fuimos al cementerio, al entierro de mi papá, cuando entramos en el cementerio, hay un gran portal, hermano. Yo no he podido conseguir una foto de ese. El portal dice en latín, letum non omnia finit. En latín significa, la muerte no es el fin. Y la palabra de Dios lo dice. Dice aquí
De la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuándo? Una vez. Y después de esto, el juicio. O sea, el que iba a ese cementerio, como a todo, tenía que recordar esa frase. Oye, vas a enterrar a alguien, pero no te olvides, la muerte no es el fin. La muerte no es el fin. Hoy los nihilistas te dicen a ti que, cuando uno se muere es como cuando apagas la luz, un switch y todo queda negro y ya está, no te vuelves a tener conciencia. No, mi hermano. La Biblia dice que es necesario que el hombre una vez muera y después de esto viene ¿qué cosa? El juicio. El juicio. Ahora, respecto del juicio, la palabra de Dios en primer lugar enseña que Dios, siendo santo, 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 va a juzgar todas las cosas. Y al juzgar todas las cosas, esto incluye ¿a quién? A la iglesia. Pero póngame atención, porque a la iglesia no es juzgada de la misma manera que el mundo. Óigame bien lo que le voy a decir. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, igual lo dice Romanos capítulo 14 versículo 10, Pablo hablando a la iglesia en Corinto y también a la iglesia en Roma, dice, porque es necesario, hermanos, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea esto bueno o malo. Pablo, el apóstol, le está diciendo a la iglesia que todos nosotros nos vamos a presentar delante de Cristo para dar cuenta por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, es decir, mientras estuvimos en esta vida, hayamos hecho lo bueno o hayamos hecho lo malo. Fíjese bien, Pablo está diciendo que los cristianos también pueden hacer ¿qué cosas? Cosas malas. Y a veces nos engañamos y decimos, no, pero yo lo hice para la gloria de Dios. No, mi hermano, si es malo, está malo. No es para la gloria de Dios, no diga eso. Hacemos cosas malas. ¿Y por qué hacemos cosas malas? La principal razón, lo dice la Escritura, cuando nos separamos de ella. Cuando los saduceos le hicieron preguntas a Jesús sobre la resurrección, los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Es una secta de la religión judía. Jesús les dice, erráis porque desconocéis el poder de Dios y las Escrituras. ¿Cuáles son las dos fuentes del error humano? Desconocer a Dios y desconocer esta palabra santa y bendita. A esta la tenemos que amar. A veces no me gusta lo que dice. Cuando dice aquí en Romanos capítulo 3, dice, no hay justo ni aun uno. ¡Pah! Una cachetada para mí. Pero es la verdad. A mí, yo quisiera que ese versículo no existiera, pero existe. Y no lo puedo cambiar porque le temo a Dios. Dice que no hay justo ni aun uno. Y eso me elimina a mí y lo elimina a todos los demás también. Pero el justo, que es Cristo, vino a la tierra, se entregó por nosotros y ahora podemos tener esperanza eterna en su salvación. Mi amado hermano, la segunda verdad de esta enseñanza hoy, vamos a vivir. Algunos de ustedes, ojalá que yo también, pasarán los 100 años, si Cristo no viene antes. Pero tarde o temprano nos va a llegar a todos, ¿verdad? No quiero que se vaya traumatizado por esto, es la realidad. Y esto es solamente un paso hacia ¿dónde? Hacia la eternidad. El cristiano no debe vivir con temor, debe vivir con una fe expectante, una fe que desea ver las promesas eternas de Dios, porque vamos a vivir para verlas. Ahí en el cielo no diga que yo soy orgulloso porque yo voy a estar enfocado en alabar a mi Señor, pero espero que todos ustedes estén allí. Y yo sé que ustedes esperan que yo esté ahí también, porque lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes en esta fe en el Señor. Dice así, de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido, ¿cuánto? Una sola vez para llevar, ¿qué cosa? Los pecados. Ahora bien, me quiero detener ahí para esta explicación. Yo recibí a Cristo como mi Salvador, hasta me acuerdo el día, porque la vida me cambió para siempre, el 5 de enero de 1995. Quiere decir, como enseñan unos, que Jesús me perdonó mis pecados hasta ese día.
No, dice que, ¿por cuánto? Para llevar los pecados. ¿Cuántos son los pecados? Todos los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Oh, Cristo viene, mi amado hermano. Cristo viene. Yo sé que ustedes ya han caído y se han debilitado por la burla de los ateos e inconversos que dicen, ya viene, tiene 2000 años y se atrasó el reloj, se durmió el... Viene pronto, viene la segunda vez. Pero dice la Escritura, el día y la hora, nadie lo sabe. Nos va a agarrar por sorpresa todito. El día y la hora, nadie la sabe. Dice sí, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Qué significa sin relación con el pecado? ¿Qué cree usted que significa cuando aparecerá la segunda vez sin relación con el pecado? Quiere decir que no va a aparecer en un cuerpo carnal. Ponga atención, porque la descripción que Juan el Bautista hace de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1 no se parece al Cristo que caminó con sandalia en las calles de Belén y caminó luego mayor ya en Jerusalén. Este es un Cristo glorificado, hermano, en toda su plenitud, en toda su gloria. Dice aquí, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Y por qué dice salvar a los que le esperan? Porque es cuando se va a operar, ¿qué cosa? El rapto de la iglesia, el tomar a los creyentes, el que los creyentes reciban cuerpos glorificados que ya no mueren. Mis amados hermanos, en la palabra de Dios encontramos muchas verdades y a veces son muy incómodas. Algunas de esas verdades contradicen lo que hemos creído de toda la vida. Y el primer razonamiento que deberemos de hacer es, si yo creo esto, ¿por qué lo creo? Si yo creo que puedo llegar al cielo haciendo buena obra, haciendo bien a mi prójimo, dándole de comer al pobre. Cuando evangelizaba en Nicaragua, yo le decía, ¿tú has recibido a Cristo como tu Salvador? No. ¿Y sabes si vas a ir al cielo? Sí. ¿Por qué? Porque yo le doy de vestir al que está en la calle, le doy de comer al hambriento. Y entonces yo le preguntaba, ¿y dónde dice en la Biblia que vas a ir de esa manera al cielo? Porque quería entender dónde estaba el fundamento de esa creencia. A veces viene de nuestros padres, y nuestros padres lo recibieron de nuestros abuelos, y nuestros abuelos de los bisabuelos, y así ha ido por generación en generación. Ahora, no estoy invitando a que hagas mal a tu prójimo, no es eso. La palabra de Dios dice, primer mandamiento es amar a Dios con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu ser y con toda tu fuerza. ¿Entiende esto? Tú no puedes amar a Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu fuerza, si contradice su palabra. Y en su palabra Él dice que la salvación que Él ofrece es por su Hijo. Pero el segundo mandamiento es igual. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si puede hacer el bien, cada oportunidad que tenga, hazle bien al prójimo. Más no trates de justificar por ese bien tu salvación. Tu salvación tiene otro arreglo con Dios y tiene que pasar por la mediación de sangre. Lo veíamos en el punto anterior. Sin sangre no hay remisión. La segunda verdad, si tú eres creyente, mi amado hermano, a menos que Cristo venga antes, todos vamos a descender con nuestros ancestros. Vamos a morir en este cuerpo. Pero no debe de haber miedo. ¿Por qué no debe de haber miedo? Porque las promesas que tenemos trascienden esta vida hacia la vida eterna. Y la esperanza tuya es que un día te vas a levantar con un cuerpo glorificado que ya no muere. Hay días que ando un dolor en las rodillas tan tremendo. Y me estoy sobando la rodilla hacia la orilla de la cama porque no sé ni cómo levantarme. Y digo, Señor, gracias. Porque un día todos estos dolores no van a existir. Que el doctor te leyó la azúcar alta o la presión alta o lo que quieran ellos alto, la bilirrubina también alta, lo que quieran. Un día ya no va a ser así. Un día ya no va a ser así.
y vamos a recibir por la fe en Cristo Jesús cuerpos glorificados que ya no mueren. Y vamos a tener una eternidad para estar delante de Él, para adorar su nombre. Yo, como ustedes, tengo a mi papá que falleció, y siempre pienso en el Señor diciéndole gracias, Señor, porque sé que un día lo voy a ver a mi papá con un cuerpo glorificado que ya no está en debilidad por el alcohol. Y ustedes han de ver a sus familiares, cualquiera que sea su situación hoy o haya sido antes de que partieran, y los van a ver libres de todas esas limitaciones y de todas esas enfermedades, porque grande es Dios para salvarnos. Pero mi hermano, hay un requisito, mi amado hermano. Tenemos que permanecer en la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús no es dinero, no se puede comprar la salvación. La fe en Cristo Jesús tampoco es tradición, no es costumbre, no es algo que digo y ni siquiera tengo conciencia de lo que estoy hablando. La fe en Cristo Jesús es reflexiva y nace de la voluntad. Señor Jesús, hoy yo decido creer en ti, porque tu sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar todos mis pecados. Descanso en tu gracia, descanso en tu sacrificio y descanso en tus promesas. Eso es la fe. Mis hermanos, para terminar, recordarles solamente lo que está escrito. Y dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, incluyéndome a mí, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pastor, si predicar no te da la salvación, ¿por qué predicas? Predico para que todos los que me escuchan, junto conmigo, podamos esperar el día de nuestra redención. El día en el que Jesucristo aparezca y nuestros cuerpos reciban esa transformación necesaria para poder estar con Él. 1 Corintios capítulo 15 dice así: les diré un misterio, dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y habla del hecho de que todo está, dice, porque carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Y entonces se cumplirá la palabra, sorbida es la muerte en victoria. Mis amados hermanos, es el tiempo de creer en Jesús. ¿Cuál es el mejor día para recibirle? Hoy estamos vivos. Mañana yo no sé si voy a estar vivo. Pero hoy es un buen día para recibirle. Hoy es un buen día para depositar nuestra fe en Él. Sabiendo esto, que aunque yo muriese hoy en la esperanza, sabiendo que Él todavía no ha retornado, vive Dios y vive su santa palabra de que un día, aún del sepulcro, yo voy a escuchar la voz de mi Señor Jesucristo llamarme por mi nombre y me voy a levantar de entre los muertos. Y habiéndome levantado entre los muertos, recibir un cuerpo glorificado que va a estar toda la eternidad delante de Él alabando su nombre. Entre los misterios más grandes que hay, capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9, dice así: y vi una multitud delante del trono, vestida de ropa blanca, una multitud que nadie puede contar, dice, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Y adoraban sin cesar al Cordero, diciendo, bendito es el Cordero que fue inmolado en la cruz. Este cántico está en Apocalipsis, hermano. Espero Dios que nos conceda la gracia de poder vernos ahí y todos juntos darle gloria al Señor por ese gran sacrificio por el cual ahora ya no vivimos preocupados por el pecado o preocupados por la muerte, sino que confiamos completamente en Él, de que sus promesas son firmes, de que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y que todo lo que Él dijo se cumplirá. Mi amado hermano, si crees en el Señor Jesús, espero que camines con esa convicción todos los días, en los días buenos y en los días malos,
en la adversidad, pero también en los buenos momentos, recuerde siempre, el Señor está contigo. Así lo ha prometido. Y si alguno de ustedes todavía no ha recibido a Cristo como su verdadero Señor y Salvador en su corazón, mi amado hermano, la pregunta apremiante es, ¿qué te lo impide? ¿Qué puede ser más importante que esto? Definitivamente nada. Y yo le ruego a Dios que hoy tú puedas salir de este lugar con esa pregunta, con esa inquietud en tu conciencia y que puedas pronto, con la ayuda de Dios, tomar una decisión respecto a Cristo Jesús. Mi amado hermano, el tiempo es corto, pero la gracia es infinita. Así que agárrate de ella en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra santa y bendita, la cual abierta delante de nosotros nos ha sido alimento. Señor, que la verdad que tú nos has mostrado quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, y nuestra fe sea verdadera delante de ti. Ayúdanos a amar la verdad, Señor, porque sin ella no podemos glorificarte. Y ayúdanos a hacer casas espirituales, Señor, que están en pie para glorificar y honrar tu nombre. Encomendamos este tiempo y encomendamos a todos los que nos escuchan, aún por la internet, tu obra sea completa en cada corazón y en cada vida. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. De donde quiera que les lleve, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a quedar despedidos con la alabanza.